Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Bueno, buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar que está hoy dirigido a todo el esquema de investigación y de docentes que mueven muchos datos con sus estudiantes. Pero acá hay un actor adicional y es la industria. La industria hoy está trabajando mucho en entornos de investigación aplicada. Entonces, esta conversación de movimiento de datos se nos abre a una serie de actores que hace sentido en una era digital. Para todos es claro que estamos en la cuarta revolución industrial. Parte de esa conversación es hablar de datos, es hablar del gran movimiento de datos que tenemos hoy. Y yo siempre cuando hablo de Renata hago alusión al grupo que originó lo que hoy conocemos como Internet. Y es en el 62, esos 4 personajes que decidieron crear una infraestructura que los conectara para mover datos. Si eso hacía sentido en el 62, segunda revolución industrial, hoy en la cuarta revolución industrial hablar de datos es mejor toma de decisiones, impactos en el momento, acceso a información global y sobre todo un trabajo colaborativo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos con unos panelistas de lujo y adicionalmente estoy con un compañero como moderador que es de la casa. Todos en alguna medida estamos muy relacionados no solo con el entorno de movimiento de datos, sino incluso con el trabajo de investigación, el movimiento de datos en redes, y eso es para nosotros el foco hoy. Entonces, César, gracias por estar nuevamente con nosotros en las instalaciones de Renata. Te quiero pedir que te presentes, que nos ayudes a presentar a nuestros panelistas, que también son amigos de la casa. Y nada, comencemos porque el tema de hoy es muy interesante. Muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. De verdad, para mí es un honor volver aquí a las instalaciones de Renata, que me parecen espectaculares. Y pues retomar este tema que ha sido para mí desde hace mucho rato. Pues tú conoces más o menos la historia de que cuando comenzamos con Renata, con ese proyecto de Grid Colombia que tuvimos al principio con Renata conectándonos precisamente para juntar los computadores y hacer un supercomputador a través de la red Renata. Pero bueno, me presento. Mi nombre es César Díaz, yo soy ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, tengo maestría en Ingeniería Electrónica en la Universidad Javeriana y un doctorado en computación de la Universidad de Luxemburgo. También hice un postdoctorado en la Universidad de los Andes en Cloud Computing. Y bueno, y he estado trabajando en el área académica en diferentes universidades, desde los Andes hasta profesor titular de otra universidad. Y ahora estoy en la parte más empresarial, pues precisamente por el grado de pertenencia, digamos, que se tiene también en la industria. Estoy como Chief Data Scientist en IT Performa, que es una empresa que está pues, en estos momentos en una posición bien importante en Colombia y que tiene sus filiales en Estados Unidos y en Perú. Ellos traen pues tecnología precisamente de data analítica que nos ayuda muchísimo a analizar estos datos. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Voy a presentar a los panelistas, perdón, a los que nos acompañan aquí, congresistas. Panelistas, ¿no? Bienvenidos. Empiezo primero por Antonio. El ingeniero Antonio Fuentes es el jefe de área de sistemas y seguridad en Red Iris, Red Académica de Investigación Española. Antonio se graduó como ingeniero en informática en 1999 en la Universidad de Murcia. Antonio desarrolló su trabajo como ingeniero en la Universidad de Murcia y en Airtel para luego incorporarse en el año 2000 a Red Iris. Desde entonces ha estado involucrado en varias iniciativas y proyectos a nivel nacional e internacional, además de sus responsabilidades en la gestión y operación de los sistemas de seguridad de Red Iris. Antonio estuvo involucrado en el desarrollo de la iniciativa nacional de Grid, Iris Grid, que a propósito nos ayudó también con Grid Colombia en ese momento. Espero nos recuerdes, Antonio, también. Sí. Y trabajó en varios proyectos relacionados con el Grid Computing, tales como CrossGrid, EUMET-Grid, ILA, IGI y EGI. Adicionalmente, ha participado en proyectos para el desarrollo de la Internet del futuro, proyectos firmware financiados por la Unión Europea. Actualmente participa en el proyecto europeo EOSC Synergy
y lidera las iniciativas para mejorar el intercambio de volúmenes de datos científicos en Red Iris. Bienvenido, Antonio. No sé si faltó algo. No, todo correcto. Muy bien, gracias. Y muchas gracias. Agradecerlo. Bien, también tenemos entre nuestros panelistas al doctor José de la Vega, director del grupo de investigación en el Instituto Earnham de Norwich, Reino Unido, centrado en producir e integrar datos genómicos y fenómicos de cultivos importantes para la seguridad alimentaria mundial. Para ellos colaboramos con fitomejoradores, investigadores y bancos de genes de otros institutos británicos, centros CGIAR y países tropicales. El Instituto Earnham se especializa en la exploración de la diversidad en genomas usando tecnologías de secuenciación y ciencia de datos en las ramas de la seguridad alimentaria, salud y conservación de la biodiversidad. En un proyecto global con 20 instituciones de Colombia, donde conocí a José, y RU, financiado con el gobierno británico, con el objeto de incrementar los recursos humanos y tecnológicos para investigación en Colombia, llamado Grow Colombia. Nuestra labor es analizar la diversidad genética en cultivos relevantes para la economía de Colombia. Bienvenido, José. Qué pena el largo repertorio. No sé si me hace falta algo. No, muy bien. Muchas gracias por buenos días a todos y buenas tardes aquí en Inglaterra. Encantado de estar con vosotros. No, encantado nosotros de tenerte. También nos acompaña el doctor Juan Pablo Mayarino Roballo, físico de la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo su PhD en física de la Universidad de los Andes, desarrollando modelos analíticos para polielectrolíticos rígidos en forma de varilla a través de simulaciones moleculares. Durante la estadía postdoctoral en la Universidad de los Andes, revisó el teorema de contacto para el modelo celular y el fenómeno de condensación de Manning para el plasma de dos componentes de un componente. Actualmente coordinador investigador de HPC de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, sólida formación en mecánica, estadística teórica, lenguajes de programación como C y C++, Python, R y SQL, y administración de Linux para entornos de clúster con desarrollo e implementación de aplicaciones. Juan Pablo, bienvenido. No sé si me faltó algo. No, muchas gracias. Yo creo que ya está bien. Como coordinador también de maestría, ¿no? No, señor. No, solamente la parte de investigación y administración. La maestría en HPC, que bueno, es una maestría que precisamente es en computación de alto desempeño para biólogos. Bueno, la maestría es biología computacional, ¿no? Es el nombre de la maestría. Sí, la maestría es en biología computacional, está a cargo del profesor Alejandro Reyes. Ellos tienen un tándem con el Max Planck Institute y pues, gran parte del trabajo que ellos hacen es simulaciones con GROMACS, dinámica molecular, también obviamente DFT y genómicas. Con GROMACS hicimos bastantes proyectos probando clústeres y demás. Bueno, después hablamos de eso. Sí. Y bienvenido también el ingeniero José Molano, ingeniero electrónico y de sistemas y magíster en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como investigador y científico de datos en varias organizaciones que adelantan proyectos de Big Data y analítica enfocados en movilidad, accidentalidad, impuestos, sensores y sector bancario. Actualmente se desempeña como líder de analítica de la Alianza CAOBA, en donde ha participado en proyectos relacionados con analítica de texto, procesos de anonimización, análisis de calidad del agua, gobierno de datos, gasto público, datos abiertos, formación de capacidades analíticas, entre otros. Bienvenido entonces, ingeniero José. No sé si faltó algo que quiera adicionar. No, todo perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, bienvenido. Y más por la alianza CAOBA, que es uno de los proyectos insignia de analítica que tenemos en Colombia. Pues muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos. Realmente, y le decía yo ahorita a César que a veces uno los perfiles como presentador los hace muy rápidos y cortos, pero que por las características de ustedes y por la importancia de los temas que trabajan era clave leerlos como nos los enviaron, porque además es entender un poco todo lo que están trabajando en esta dinámica de movimiento de datos. Las redes en el mundo habilitan ese trabajo colaborativo
y en ese contexto para nosotros tener a Rediris en este espacio es supremamente clave. La alianza que tiene en este momento Renata con Caoba, además que yo conozco Caoba, en el momento en el que se creó Caoba, yo estuve por el lado de uno de los fabricantes, anterior historia laboral, pero obviamente desde ese momento entendía mucho la importancia de poder articular la academia con la industria y con entornos de gobierno donde se pudieran crear soluciones para este tipo de análisis de datos y sobre todo modelos para ese análisis. Ya nos contará más José, pero adicionalmente... Obviamente el trabajo de José de Vega y adicionalmente de Juan Pablo es una construcción de un entorno de colaboración de impacto global, en el caso de José, y obviamente Juan Pablo, todo el esquema de apoyo a investigación que ustedes hacen en los Andes es muy fuerte y tenerlos acá en este espacio es supremamente valioso para nosotros. Entonces, muchas gracias. Gracias a quienes están en nuestras redes sociales. Gracias a las entidades que se están conectando, tenemos a la Universidad de Ibagué, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cúcuta, el proyecto Cisco de la Secretaría de Educación de Bogotá, la Universidad Javeriana de Cali, la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Universidad de Tunja, la Universidad de Inca, la UNAD de Popayán, de Ibagué, y bueno, ya los estaremos saludando en el transcurso de este webinar. Entonces, nada, empecemos con nuestra conversación. Esto, si bien teníamos unas preguntas interesantes, queremos que sea una construcción de conocimiento para que todos los panelistas nos ayuden a visualizar cómo podemos trabajar en el entorno de las redes y cómo podemos trabajar colaborativamente, sobre todo en este gran movimiento de datos. Entonces, Mónica, yo creo que hay que tener en cuenta ese tema que vamos a trabajar precisamente en el webinar, que es mover datos por medio de la red. Y que pues más que todo, pues ustedes como panelistas y bueno, lo que hemos estado trabajando también de acuerdo aquí internamente en Renata y lo que se había trabajado desde antes precisamente para que se puedan mover los datos en nuestra red. Entonces, si quieres, comenzamos con una pregunta para José. ¿Vale? Entonces, José, en todo este contexto que tú has vivido en todo tu esquema profesional y en todo tu espacio profesional, todo este movimiento de datos, pues en el caso tuyo ha tenido una dirección muy clara en todo el trabajo que has desarrollado. Nosotros el año pasado compartimos unos espacios con los Andes, con Juan Pablo Vallarino, pero siempre se hablaba de esa articulación de datos y con industria. ¿Cómo ha sido para ti ese trabajo colaborativo en este tipo de proyectos donde los datos son claves para tomar nuevas decisiones y sobre todo de impacto global? Bueno, históricamente siempre se había dicho que los grandes generadores de datos eran los físicos y creo que siguen siendo los grandes generadores de datos, pero recientemente ha habido una competición entre biólogos y físicos a ver quién produce más datos. Y las nuevas máquinas de secuenciación que la industria ha puesto en nuestras manos son capaces de producir terabytes de información en un día, en cuestión de semanas. Creo que nuestras máquinas están haciendo en torno a 10 terabytes cada semana y no somos un instituto de los más grandes. En ese sentido, la biología está produciendo más datos que nunca, la física está produciendo más datos que nunca, todo debido a las nuevas tecnologías, y la academia en sí misma no es capaz yo creo que no es capaz de absorber toda esa cantidad de datos, porque los datos en sí mismos no es solo analizarlos, el gestionar esos datos es un problema en sí mismo. Y los académicos, en cierta forma, tenemos que estar dedicados a obtener respuestas a nuestras hipótesis científicas y quizá no sea tanto a gestionar toda esa cantidad de necesidades técnicas que tiene gestionar los datos hoy en día, con lo cual es vital la colaboración entre academia e industria. Ok. Completamente de acuerdo. Inclusive cuando precisamente hablábamos del proyecto Grow Colombia que estás liderando en NELHAM, que bueno, que es uno de los proyectos que, si no estoy mal, vienen del FP7 o del H2020. ¿Me corriges, José? Es un proyecto financiado por Reino Unido, en este caso. Hay proyectos similares a H20 de la Unión Europea. En este caso es del Reino Unido. Es uno de los 37 que hay, pero es el único es el único que tiene un foco principal en Colombia. El objetivo de Grow Colombia es aprovechar la biodiversidad de Colombia para impulsar una bioeconomía y participan, como decía, hay 20 organizaciones
la mitad, más de la mitad en Colombia, evidentemente, como dinamizadores de la industria, de la propia economía nacional. Pero hay actores como el Museo de Historia Natural de Londres, por ejemplo. Ok, y en ese punto, Europa es muy maduro en este tipo de desarrollo de proyectos y sobre todo de colaboración. Y quisiera preguntarle a Antonio, en la experiencia que ha logrado tener Rediris en este tipo de articulación local en España o con impacto global, ¿cómo han manejado ustedes técnicamente estos procesos de colaboración con transferencia de datos? Bueno, lo que es cierto que hay una realidad importante en el tema de la transferencia de datos, que es que ahora mismo todas las redes de comunicaciones y de investigación están evolucionando. Rediris, como red académica y científica, ahora mismo tiene una red de más de 16.000 kilómetros de fibra oscura, con fibra submarina para la Canarias. Eso conlleva que tenemos, la verdad es que mucho ancho de banda. Se está haciendo una renovación muy fuerte en el equipamiento óptico que se inicia ya mismo para ir a 100 gigabits. Vamos a desplegar sobre la red todos los canales a 100 gigabits, pero eso no conlleva a que la transferencia de volúmenes de datos vaya más rápida. Tener una red de comunicaciones de alta capacidad, como la que actualmente tenemos, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para poder transferir volúmenes de datos a una velocidad muy grande. Nosotros nos dimos en cuenta hablando con los investigadores. Nosotros al final, ¿qué somos? Somos una herramienta que utiliza la investigación para poder mejorar sus colaboraciones o sus investigaciones. Desde ese punto de vista, estuvimos trabajando en ver cómo podríamos mejorar la transferencia de volúmenes de datos. Ahora mismo el problema reside en los protocolos TCP, que no son adaptativos, no se adaptan al medio y suponen un grave problema a la hora de mover los datos. En este sentido, estuvimos buscando qué herramientas, qué protocolos pudiéramos usar para mejorar la transferencia de datos desde el punto de vista de que fuera universal. ¿Qué quiere decir? Somos conocedores de que los grandes centros científicos pueden tener herramientas específicas end-to-end para conectarse entre ellos, pero eso al final no es accesible a muchos de los científicos, que fuera escalable, que no tuviera costes repercutidos a los centros que la usan y que fuera adaptable y configurable dependiendo de los anchos de banda de las instituciones, porque no fuera tampoco agresiva. En ese sentido, ahora mismo nuestros grandes usuarios son la astrofísica y son la genómica, el Centro de Regulación Genómica. Tenemos muchos usuarios de CSIC, muchos usuarios de diferentes institutos de investigación, pero ahora mismo pues, los volúmenes de datos lo estamos viendo. Generalmente el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, el Instituto de Astrofísica de Canarias, y con colaboraciones con Japón y todo esto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues montamos una plataforma centralizada basada en un software comercial, porque ahora mismo que pensábamos después de una evaluación que era mejor, que era Aspera. Es una plataforma que está conectada a 10 gigabits y permite la transferencia de volúmenes de datos a más de 1 gigabit, 2 gigabits por segundo en una sola transferencia, en un solo thread. Y por tanto, pues bueno, desde ese sentido, lo que hicimos fue construir una plataforma específica que facilitara ese movimiento de datos a todos los investigadores que lo necesitaran. Qué interesante. Y en ese punto yo quisiera hacer referencia a algo, Antonio, y es que la Comunidad Europea apoyó un proyecto que se llama VELA, y este proyecto VELA está conectando a Europa con Latinoamérica por medio de una red de alta capacidad, con la intención de que en principio haya un trabajo colaborativo muy fuerte por medio de esta red entre los investigadores de Latinoamérica y Europa, pero que adicionalmente por medio de este proyecto también se muevan todos los datos que hacen parte de Copernicus. Creo que en este punto vamos a tener un muy buen espacio de trabajo conjunto
Ayer estábamos precisamente reunidos localmente en Colombia como IDEAM, con la entidad IDEAM, que fue la que firmó el convenio con Copernicus. Han sido 3 países los que han firmado y uno de ellos es Colombia con IDEAM. Y encontrábamos que efectivamente el movimiento de datos que ellos tienen localmente es supremamente alto. Nos decían que estaban llegando al peta de datos, que incluso implica compartir no solo con la comunidad científica en el mundo, sino localmente de manera social, porque IDEAM finalmente a nosotros es la base de información para todo el proceso de clima en Colombia y todo lo que sucede alrededor de Colombia en este tema. Y en ese punto, obviamente, Juan Pablo Mayarino, con quien hemos hablado del tema de supercómputo y del manejo de alta cantidad de datos, hemos hablado mucho sobre esa creación como una tercera etapa de un escenario de supercómputo para el país. Nosotros el año pasado en el evento de julio lanzamos la Red Colombiana de Supercómputo de la mano de los Andes, de la UIS, de BIOS, que hace parte también de nosotros, de Universidad Distrital, y estamos empezando las pruebas en este momento entre la Universidad UIS y los Andes. Pero quisiéramos saber en ese contexto, ¿qué implica mover datos? ¿De qué tipo de proyectos y qué experiencias están teniendo ustedes donde implique la usabilidad de supercómputo? Uy, muy buena pregunta. Pues no sé por dónde comenzar, pero yo creo que los sospechosos de siempre ya todos los conocemos, que son esos proyectos relacionados con el análisis de los datos genómicos. Y pues ese, digamos, ocupa un espacio muy importante en la universidad. Pero también tenemos unos antiguos actores que siempre han estado, que son los de cosmología y gravitación, que son los de astrofísica y los de altas energías. Ellos manejan generalmente datos que provienen de diferentes fuentes, grandes como el CERN o el telescopio europeo o el de Atacama. Entonces estos datos tienen que estar permanentemente transfiriéndose y eso representa, digamos, unos retos gigantescos porque no es solamente la transferencia de los datos, sino es el almacenamiento de los mismos, ¿no? Y la redundancia que tienes que tener para proteger esa información. Pero, digamos, hay unos actores que últimamente están empezando a cobrar como mucha importancia, por lo menos acá en la universidad y en el país. Hay unos que son los de química, que están desarrollando nuevos fármacos y están utilizando técnicas de machine learning para poder hacer diferentes combinaciones para ver si el docking de ciertas moléculas se ajusta para lo que ellos necesitan. Y eso últimamente ha ocupado bastante el tiempo de cómputo en el clúster por parte de los grupos del Departamento de Química, que es el COBO, y de Ingeniería Química a cargo de Nicolás Ríos Ratkovich. Otro que me parece muy interesante son las simulaciones de fluidos con calderas y las tradicionales, porque no sé, la revolución de la domótica viene acompañado con el diseño de mejores y alas más eficientes, ¿sí? Y eso también ocupa un espacio muy interesante dentro de los proyectos de cómputo de la universidad. Recientemente los geocientíficos se quieren unir un poco a lanzar sus cálculos. Es un departamento que es recientemente creado, tiene menos de 10 años. Ellos todavía están en esta etapa de organizar su administración, pero tenemos ya iniciativas por parte de algunos profesores que quieren empezar a correr cálculos pesados. Ustedes saben que Colombia pues, es un área geológicamente bastante activa y dentro de las cosas que ellos tienen que hacer son las simulaciones de exploración de acuíferos y también exploración de recursos minerales y petróleos. Y algo que les quería contar que me parece muy interesante y vale la pena como entrar a tocar ese tema a futuro cercano, es la incursión de Data Analytics dentro de todas las ramas de la ciencia, o sea, todo lo que sea con Machine Learning, Deep Learning y sus afiliados. Eso ha venido también copando un espacio muy importante en el clúster. De hecho, la demanda más grande que tenemos en este momento es sobre librerías tipo TensorFlow optimizadas para GPUs o para correr en FPGAs. Y eso, digamos, es un tema bastante importante, pero nunca podemos olvidar que lo más difícil o el desafío más grande que tenemos acá en la universidad es el almacenamiento de los datos.
porque no podemos ofrecer a los estudiantes y a los investigadores un almacenamiento, digamos, redundante, constante, porque almacenar la información es muy costoso. Y transferir la información, bueno, requiere de otros problemas porque es el tema legal, digamos, de los datos a quién le pertenecen, quién tiene derecho a utilizarlos, cuáles son los convenios que tenemos entre las diferentes instituciones para poder hacer el movimiento de esa información. Y pues, bueno, no sé si cubrí todas las bases, pero los proyectos que tenemos son bastante grandes y cada vez van en aumento, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, Juan Pablo. Inclusive, pues tú tocas un tema importante precisamente y es la utilización de estos clústeres y este cómputo avanzado de High Performance Computing para analítica, que al principio pues se estaba haciendo para procesamiento y bueno, y se aprovechaba su almacenamiento, pero ahora se ve que se está utilizando muchísimo precisamente para resolver todos estos algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning. ¿Y quién más que José, que está liderando precisamente esta iniciativa de Caoba, que viene preciso de proyectos de analítica, que nos pueda decir qué iniciativas o proyectos han desarrollado desde Caoba que permitan mover esos datos? Vale, listo, pues muchas gracias por la pregunta, está muy interesante. A mí me gustaría empezar acá pues por retomar un poco lo que comentaba Mónica ahorita en la introducción, y es que es muy interesante como esta interacción entre el sector educativo y el sector académico y el sector privado. ¿Por qué lo digo? Porque dada esa participación de actores del sector privado se presentan unas dinámicas que suelen ser un poco diferentes a las que normalmente trabajamos en la academia. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el tema de la confianza. Y es que lo que yo percibo es que en el mundo académico pues hay como una gran confianza. Se nos cayó Juan Pablo. Pero eso no ocurre tanto así cuando uno trabaja con actores en el sector privado. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, nos demandan algunos temas como el tema de la privacidad, el cual es muy importante. Y entonces ya para responder la pregunta, desde Caoba estamos trabajando más en una plataforma que nos permita trabajar con los datos de los clientes y que además del tema de la transferencia, del almacenamiento, como también lo han mencionado, nos permitan tener como unas capas adicionales de servicios, como por ejemplo lo es el tema de la anonimización. Entonces es algo que estamos trabajando, algo que también es muy importante en el contexto de analítica que también comentaban ustedes, y es que pues en todo el mundo de Machine Learning, Deep Learning, aplicación de inteligencia artificial, también uno de los principales temas de preocupación es el tema de la privacidad y de cómo pues, se maneja los datos de una manera responsable. Entonces desde Caoba estamos adelantando esta iniciativa que es bien interesante, pues si tienen algún interés en conocer más sobre esta, pues los invito a que me contacten, cualquier cosa. Pero básicamente eso, es un servicio que nos permite anonimizar los datos, proteger la información, digamos, de los individuos o de cualquier entidad que se esté manejando, para poder hacer pues, un mejor desarrollo de los proyectos de analítica. Bueno, José, acabas de tocar algo súper clave y es el tema de el nivel de seguridad de los datos. Y en esto, las redes tenemos una característica en ciertos escenarios de compartir información, y en esto Antonio nos puede contar cómo ha sido trabajado la federación de identidad, el acceso a servicios, pero solo con una única identidad que nos ayude a controlar esos niveles de seguridad de acceso, en el caso de las redes, a ciertos servicios donde, además de muchas cosas, hay mucho movimiento de datos. ¿Qué experiencia tienes en Rediris? Bueno, la verdad es que en Rediris, desde hace muchísimos años, siempre hemos fomentado el uso de la federación de identidad por una cuestión legal, una cuestión de no almacenar los datos de acceso de los usuarios, y creo que llevamos con iniciativas de este estilo desde hace más de 15 años, ¿no? Para nosotros es una pieza fundamental y obligamos en general en todos los servicios que nosotros proporcionamos a la comunidad académica y científica que se integren con la federación de identidad de Rediris, en el cual la identidad se almacena en las propias instituciones y hay un hub que redirige y autentica al usuario dependiendo de qué institución sea la que haga. Para nosotros, como digo, es incluso en la plataforma de movimiento de volumen de datos científicos,
la tenemos integrada con la federación de entidad, y el resto de servicios de Rediri para nosotros es un core básico para el acceso a todos ellos. Qué bueno, qué interesante. Inclusive, precisamente hablando de las tecnologías propias que precisamente habló José Molano, y bueno, y que me gustaría también preguntarle a José La Vega, para los dos Josés, ¿qué tecnologías utilizarán para desarrollar las investigaciones en las que han estado involucrados, o las que están involucrados? No sé quién quiera contestar primero, José Vega o de la Vega o... Puedo empezar y quizá otro José puede continuar. Nuestro trabajo es principalmente en genómica, con lo cual, digamos, nosotros empezamos siempre de muestras biológicas que se envían a un secuenciador. Esto normalmente lo hacen proveedores de servicios, con lo cual lo que obtenemos en realidad es grandes archivos de texto del orden de terabytes, que son una sucesión de letras. Entonces, estos archivos directamente van al HPC y eso en sí mismo es un reto, como tener tus datos accesibles para el análisis. Y una vez que los tenemos ahí en el HPC, básicamente es un proceso de depurado y de analítica de datos, pero al final todo se reduce al hecho de que son datos de texto. Y luego, una vez que tienes tu información, hay otro reto que es como visualizar esas analíticas, y eso, digamos, que requiere otro tipo de herramientas, con lo cual, digamos que es un proceso bastante compartimentado en el que quizá la parte más computacional, en donde empiezas a mover los archivos de mayor tamaño, es todo basado en HPC y herramientas clásicas de análisis de textos. Muchas de estas herramientas tienen 10-20 años de antigüedad y se basan básicamente en algoritmos muy estables. Y luego la parte de visualización donde hay más herramientas nuevas surgiendo cada año y más posibilidades, Jupyter, R, mucho ahora las tendencias actuales tienen más que ver con interactuar con tus datos en notebook a tiempo real, tipo R, Studio o Jupyter. Con lo cual, en la parte de visualización, el mercado, las herramientas y lo que usamos cambia de un año para otro. Vale, por mi parte, pues yo les comento, nosotros empleamos toda lo que es la suite de Hadoop, principalmente, en particular las distribuciones de Hortonworks y de Cloudera, pues son, digamos, las herramientas principales con las que uno puede hacer procesos de Big Data. Específicamente utilizamos, pues, digamos, las extensiones, por así decirlo, que nos ofrecen esta plataforma como Hive, Spark, PySpark. Todo lo trabajamos principalmente con Python, pues que, como saben ustedes, es el principal lenguaje en el cual se hacen ahorita temas de analítica y de machine learning, también algunas cosas en R. Y finalmente, para complementar un poco eso, y también para complementar la respuesta de José, y como les comentaba anteriormente en mi intervención, estamos muy enfocados en el tema de los servicios, de cómo ofrecer un servicio a través de todas estas plataformas y esta infraestructura. Entonces, para esto nosotros también nos valemos de tecnologías como servicios web, servicios REST, también toda la parte de interfaces web. Entonces también trabajamos mucho lo que es el tema de Angular, JavaScript, React, sobre todo para implementar estas interfaces que nos permitan ofrecer el servicio de una mejor manera. Sí, interesante escuchar que utilizan Cloudera. Me gustaría también saber cuántos nodos tienen destinados ahí para el clúster Hadoop. Listo. Claro, nosotros pues, digamos, lo que tenemos ahorita montados en la infraestructura de Cabo es más un tema experimental. Entonces es para poder trabajar con una arquitectura de 3 nodos, 10 nodos. Tenemos ahorita esas configuraciones de 3 y de 10 nodos. Ya con configuraciones más robustas, entonces, por ejemplo, pues tenemos algunos clientes que ya en sus entornos productivos pues tienen ya configuraciones de más de 100 nodos incluso. Pero lo que manejamos nosotros localmente son configuraciones de 3 nodos y de 10 nodos, más para el tema de la experimentación y pues análisis de escalabilidad y ese tipo de temas. Vale, muchas gracias. Pues también quisiera pasarle la pregunta a Juan Pablo, precisamente, para saber cuál fue el proceso que llevaron a cabo en las investigaciones con modelos analíticos y qué tecnologías utilizaste para este fin. Bueno, esa pregunta es también financiera, ¿no? Bueno, realmente dentro del proceso de análisis de datos, tienes
tienes varias fases, ¿no? Una fase primero es la diagramación del problema, la siguiente fase es la fase de captura de datos, que puede ser bien sea experimental o puede ser bien numérico, y la siguiente fase es el análisis de datos. Depende del problema, la tecnología que puedes utilizar está limitada, digamos, por las herramientas disponibles, cosa que hace parte del ecosistema de HPC. Antiguamente, digamos, las genómicas, todos los procesos de transcriptomas, o sea, de transcripción, de anotación, de secuenciación, solamente se podían hacer utilizando CPUs. Pero hoy en día, yo no sé si ustedes o se han enterado, NVIDIA está desarrollando una API que se llama Clara Genomics para poder utilizar las GPUs para poder hacer todos los análisis de las genómicas utilizando las GPUs y aprovechar, digamos, la capacidad de cómputo que puedan tener las GPUs. Entonces, en su momento, para nosotros como el proyecto más importante eran los proyectos relacionados con las genómicas y las escuelas tradicionales, nuestro procesamiento utilizábamos solamente CPUs. Recientemente empezamos con las GPUs. Yo creo que es un proceso de más o menos unos 4 años y hemos tenido cada vez un acopio mucho más grande de los investigadores, pero sabemos que las GPUs es un mercado que está continuamente renovándose. Ahorita lo que está en boga son las FPGAs y eso requiere un esfuerzo tanto económico como en capital humano para poder hacer el entrenamiento respectivo y también tener, digamos, herramientas computacionales estables para hacer los cálculos. Entonces tienes que tener un ecosistema completo. Necesitas personas que estén capacitadas para poder hacer la administración de estos centros de cómputo con cómputo heterogéneo. Adicionalmente a eso necesitas las herramientas con las cuales vale la pena, digamos, hacer una inversión importante en desarrolladores para desarrollar esas herramientas precisamente. Y finalmente el usuario final que tenga el acceso a esas herramientas y que sepa además utilizarlas. Entonces, digamos que para nosotros el proceso que se lleva a cabo en la investigación tiene esas fases. Es una fase, digamos, de exploración, una fase de captura de datos, una fase de análisis de datos, y en cada una de esas fases intervienen los centros de cómputo precisamente para facilitarle un poco la tarea a los estudiantes y a los investigadores. No sé si eso responde a tu pregunta, pero la tecnología realmente que podemos utilizar es la tecnología sobre todo que podamos tener al alcance por cuestiones de financiación y también por temas de estabilidad, ¿no? No tenemos la cultura todavía, digamos, desde el punto de vista de la investigación, de estar explorando nuevas tecnologías sin tener la certeza de que los resultados que vas a tener son resultados que tú puedas reproducir. Acuérdate que en la ciencia la reproducibilidad es un factor muy importante, ¿no? Claro, de acuerdo. Y que se ven, y hay una explotación en el mercado bastante grande, en donde precisamente diferentes tipos de herramientas se han generado para hacer las diferentes fases que tú estás nombrando. Y pues me parece interesante escuchar que pues están viendo también abrir no solamente al software libre. Bueno, yo pues he sido amante del software libre y he trabajado como investigador en software libre, pero sí he visto muchas herramientas que han salido nuevas y que pues apropian este software libre y hacen unas soluciones bien interesantes, pues tienen su costo obviamente, pero pues que la Universidad de los Andes y que pues el grupo de investigación lo tengan en cuenta precisamente para que puedan adaptarse y pueda ser mucho más fácil también el acople con el investigador. Que hay muchas de las cosas que yo veía precisamente cuando trabajábamos todo el tema de HPC, era ese acople al investigador o al usuario final, que es lo que quiere directamente. Y que lo vemos también con Caoba, porque Cloudera pues es una empresa precisamente privada, y Hadoop es el clúster, digamos, que es libre, pero lo están manejando con Cloudera. Entonces, digamos que son buenas noticias que vemos de acuerdo al desarrollo con tecnología y lo que se está viendo con tecnología. Muchas gracias, Juan Pablo. No, con mucho gusto. Quisiera preguntarles, nos queda tristemente muy poco tiempo, pero no quisiera perder el espacio para preguntarles a José de la Vega, a José Molano y a Antonio, ¿cómo ven ustedes la industria relacionada con trabajos de investigación? Estamos hablando mucho en el entorno de trabajos I+D+I, donde articulemos la academia, la industria y el gobierno. Pero, ¿cómo ven ustedes ese trabajo colaborativo y qué experiencia han tenido en ese contexto?
Yo quizá puedo dar muy rápidamente. Hay un modelo que se llama el modelo de triple hélice. Básicamente las aspas de la hélice son industria, academia y gobierno. Y se basa en la idea de que realmente es muy difícil para los tres sectores porque el lenguaje que hablamos es muy diferente. Con lo cual necesita haber actores, catalizadores de eso. Que pueden ser incubadoras, parques científicos, organizaciones como Renata, los departamentos específicos entre las universidades o de la industria que buscan tender esos puentes entre las tres. Para mí es muy importante este tipo de edificios o parques científicos o incubadores, en Inglaterra los llaman satélites, que son básicamente centros en los que el gobierno, la industria y la academia vienen juntos para hacer proyectos. Bueno, si quieren, yo también les doy mi perspectiva de eso. Yo veo un panorama muy interesante, incluso acá en Colombia, donde, digamos, desde la industria, como no se está muy acostumbrado a adoptar, por ejemplo, a personas con el tipo de perfiles de doctorado, más como de investigador. Pero yo pienso que este tema, sobre todo de inteligencia artificial y machine learning, ha despertado mucho el interés de empresas, pues por mencionar algunas como Rappi, como Bancolombia, que son algunas de las que tenemos contacto, en involucrar cada vez más a estos actores que tienen un background mucho más académico e investigativo. Entonces lo que vemos en estas organizaciones es que, por ejemplo, cada vez están contratando a más personas con perfiles académicos, pues por decirlo así, muy altos, es decir, doctorados, postdoctorados, para que lleguen a estas organizaciones a transformar la forma en cómo se hacen los procesos y pues sobre todo a liderar todo lo que son los nuevos iniciativas de analítica y de inteligencia artificial. Entonces, pues yo desde mi punto de vista lo veo como un escenario y una oportunidad bien interesante acá en Colombia, que es en donde tenemos pues el mayor contacto. Sí, yo también estoy de acuerdo en el hecho de que la colaboración con la industria es importante. Es decir, ahora mismo vivimos en un mundo totalmente conectado, donde todo el mundo puede aportar y donde estamos asistiendo a muchísimas colaboraciones entre centros científicos con industria. De hecho, nosotros, desde este punto de vista, y de cara al movimiento de datos o a facilitar, a montar esas herramientas que permitan mover esos datos de colaboraciones, ahora mismo no estamos restringiendo el acceso, sino va más destinado a proyectos de investigación, ¿no? Independientemente de que esa institución científica colabore con una empresa pública o privada, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto creo que es fundamental lo que es la colaboración, ¿no? No, y precisamente viendo este nuevo alcance de las nuevas industrias, como yo le estaba hablando también a Juan Pablo, con estas nuevas herramientas en donde, como dice José, están, como te dices tú cuando entras a una empresa, están contratando muchas personas con doctorado y postdoctorado, precisamente porque estas herramientas están pues en un auge bastante grande. Herramientas como Alteryx, como DataRobot, como Cloudera misma, Snowflake, Tableau, todas estas herramientas precisamente para visualización, como decíamos también con José, que son herramientas específicas para eso. Y como le decía Juan Pablo, pues que vienen desde todo el pipeline de los datos, desde el ETL hasta la parte de visualización, pues hace que esta industria sea mucho más llevadera y pues, sea ya mucho más cercana a todos los estamentos, ya no solamente a la parte de academia, sino también a la parte de industria. Bien, por último, entonces, quisiéramos hacer una última pregunta para todos. ¿Nos pueden contar sobre las debilidades encontradas en el movimiento de datos y cuáles son oportunidades que ven con la tecnología de las redes académicas? Bueno, desde mi todos punto al mismo de vista, tiempo, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, ahora mismo creo que las redes académicas son la pieza fundamental para poder desarrollar este tipo de colaboraciones. Es una pieza clave del desarrollo de los países. Eso creo que no es indiscutible y debe ser indiscutible. Ahora mismo, a nivel tecnológico, en el movimiento de datos todavía existen muchos retos,
por lo que comentaba anteriormente de que si bien la condición necesaria es tener redes de alta capacidad, la tenemos y la estamos consiguiendo y cada vez crece mucho más rápido, tenemos un gap en los protocolos que permiten transferir a muy alta velocidad. De hecho, en la parte open source no hay grandes herramientas, grandes desarrollos. Los mejores desarrollos, lo más eficiente ahora mismo está en la parte más comercial y creo que desde ese punto de vista sí que a nivel de investigación se debe fomentar el desarrollo de nuevos protocolos abiertos, open source, que permita ese movimiento de datos y colaboraciones entre diferentes entidades a nivel mundial, ¿no? Desde mi punto de vista, yo la principal desventaja que veo ahorita es, digamos, desde la perspectiva de que las redes, desde el punto de vista de capa funcionan perfecto, digamos, capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, no tenemos como ningún inconveniente ahí. Yo lo veo más desde la capa 5, es decir, y pues es lo que les he comentado como a lo largo de mis intervenciones, más desde el punto de vista de los servicios. A mí me encantaría ver cómo una red académica, por ejemplo, ofrece servicios adicionales para el tema de la transferencia de datos, como por ejemplo el tema de la anonimización o el tema, no sé, de la gestión de los datos, como también comentaban anteriormente, el almacenamiento, la gestión de permisos. Ya hay algunas plataformas, como por ejemplo una que se llama Secan, que contribuye como a ese tipo de tareas, pero yo creo que hay todavía mucho campo por explorar. Y es una de las cosas que también estamos trabajando nosotros, que justamente es una iniciativa que se llama Analítica como Servicio. Entonces, algo con lo que yo me sueño es poder ver a las redes académicas ofreciendo analítica como servicio, pues para todos los usuarios que estén trabajando en ella. Bueno, yo quiero agregar que una de las debilidades que tienen las redes, pues finalmente es como esa interoperabilidad entre los agentes que mueven la investigación, la academia y el gobierno en cada región, y pues eso es algo que le corresponde, digamos, a cada región y a cada país resolverlo, ¿no? Sobre todo para garantizar una política a largo plazo, para que no sea un proyecto que solamente esté pensado para unos años, sino que esté pensado realmente para muchas décadas, para que se puedan desarrollar y montar proyectos de largo alcance. Y la otra cosa que me parece interesante es la oportunidad de poder ofrecer cómputo bajo, o sea, disponibilidades en disponibilidad de cómputo, digamos, en las redes académicas, que los usuarios puedan acceder a diferentes tipos de cómputo y tecnologías para hacer sus cálculos numéricos. Eso me parecería una opción muy interesante, que eso hace parte del proyecto que están llevando a cabo con la UIS, en la cual ponemos a disposición los centros de cómputo de las instituciones para que llegue un usuario de cualquier universidad del país o de cualquier región y que lo necesite y pueda utilizar estos recursos para sus análisis. Pues una oportunidad también es el tema de manejar la política de datos, ¿no? De poder resolver bien esos temas legales que es engorroso, pero es necesario. Bueno, parece que Juan Pablo me ha leído el pensamiento. Yo iba a ir por esos dos últimos componentes. Creo que iniciativas como la Red Colombiana de Supercómputo van en la dirección correcta. La infraestructura es muy cara. La infraestructura de supercómputo es extremadamente cara, con lo cual nuestra obligación como gestores de recursos públicos pagados a menudo por los contribuyentes es hacer el mejor uso. Esos usos tienen que estar 100%, hay que sacar rendimiento de esas máquinas. Y la única forma una de las pocas, es una coordinación de forma que cuando los datos, digamos que cuando una de las máquinas tenga menos información y otra esté en otra parte del país, tenga más procesos o más necesidad de proceso, que haya un movimiento del cómputo de un sitio a otro. Esto básicamente es a través de infraestructura y coordinación de la infraestructura, y sobre todo es importante que esta infraestructura no sea transparente para el usuario. El usuario, el investigador, no tiene por qué saber en qué máquina, en qué parte del país se está ejecutando su proceso o tener que tener 80 logins en diferentes máquinas. Y la otra parte de la que iba es el último comentario relacionado con Juan Pablo, es la política de datos. Es cuando uno empieza a trabajar con muchos datos, empieza a entrar a menudo en agujeros negros legislativos. Y de nuevo no somos abogados, somos analistas de datos, somos científicos, somos gestores. Creo que es importante que haya un buen fundamento legal
por el Ministerio de Ciencia, por el Ministerio de Tecnología, por distintos ministerios que nos permitan compartir los datos cuando los queremos compartir y que hacerlos privados cuando tienen que ser privados y garantizar el anonimato cuando son datos clínicos, etc. Infraestructura coordinada y política de datos coordinada. De acuerdo, bueno, muchísimas gracias para las 4. Yo diría también, adicionalmente, Mónica, la interconexión entre investigadores es algo tan importante porque hay investigaciones que se están haciendo en otras partes del mundo y que no tengamos que repetir o que no volvamos a hacer lo mismo y que nos podamos conectar con ellos y podamos poder pasar esos datos y poder tener a gran velocidad esa comunicación con estos investigadores y con esta red a nivel mundial, pues hace que sea súper importante el tema de la red académica. Desde el principio, cuando comenzaron con el proyecto, precisamente con ILA y cuando empezó la red Clara y se conectó Renata, pues la importancia era en ese momento que estaba Internet lleno de cantidad de publicidad y de datos que pues precisamente vienen, el caso para Internet, el tema de que sea solamente nuestra red para pasar exclusivamente datos académicos, pues hace que esto sea un alcance mucho mayor para cada uno de los investigadores. Digamos que aprovechando, digamos, los 4 panelistas, lo que nos dicen, yo quisiera adicionar eso. Ahí en este punto me están haciendo una pregunta y es, ¿qué necesita la comunidad para hacer un adecuado movimiento de datos? Porque para la industria puede estar entrando en este entorno, aunque hablen de datos hace rato, pero pues en otros contextos. Para los investigadores también, cuando nosotros podemos hablar que viene la investigación muy fuerte con movimiento de distintos tipos de datos, pero igual tenemos todavía carencias en escenarios de formación o en escenarios de trabajo colaborativo. Frente a lo que ustedes han vivido, ¿a dónde debería apuntar un esquema de formación o de sensibilización? Dura la pregunta, ¿no? Ya está la última por tiempo y porque las otras se las pasó por interno. Y es una pregunta difícil. Creo que hay varias, evidentemente hay que tener personal formado y creo que un poco, quizá me estoy saliendo un poco por la tangente, pero creo que la ciencia ciudadana, que los ciudadanos tienen que sentirse importantes en la decisión sobre la política de ciencia, con lo cual hay un impulso, ellos tienen ese impulso a sus políticos, a sus representantes, de decir, hay que destinar fondos a estas iniciativas, por ejemplo, a fibra o a HPC o formación de personal. Yo quisiera agregar algo adicional, porque esa pregunta es bastante compleja. De hecho, pues es la nuez del desarrollo para la industria 4.0, sobre todo en un país como Colombia que tiene tantos desafíos desde un punto de vista también de infraestructura, de financiación y de política pública, política además coordinada, ¿no?, con los centros de investigación en la industria. Y es en entender que todos tenemos que aportar e invertir. Esto no es algo que se construye de un momento a otro. La formación de talento humano especializado es un proceso que toma tiempo y hay que tener ahí un poquito de tacto y sensibilidad social con las diferentes regiones, porque la idea es conectar las regiones, bueno, desde mi punto de vista, ¿sí? Y por esa razón las redes de cooperación, ¿no? Y Renata como una de esos agentes en los cuales estamos interconectando las diferentes zonas del país. Yo solamente quisiera agregar que la posibilidad es de capacitar y formar a muchísimas personas. Debajo de eso necesitamos resolver los temas legales y los temas financieros, y para eso necesitamos la interacción de la industria y el gobierno con la academia, que los tres se comuniquen y se hablen de una manera honesta. Es una conversación franca que hay que tener. Si la industria necesita o quiere o requiere a la academia,
necesita también invertir en la academia y la academia necesita entender y poder conversar con la industria y entender cuáles son sus dolencias y atacar las dolencias para poder ayudar a resolver los problemas grandes que tienen. Es lo mismo del gobierno, ¿no? Pero es una pregunta muy difícil, de hecho. Yo creo Necesitamos foros donde vengan junto a la industria, la academia y el gobierno, y quizás organizaciones como Renata también pueden ayudar en eso, en ponernos todos juntos en la habitación. Sí, es verdad. Concuerdo con José. Sí, ¿Alguna otra opinión? A mí me gustaría añadir ahí, pues como comentó también Juan Pablo, el tema de la confianza, además también desde la industria hacia la academia, y es como para que la industria entienda un poco que los procesos académicos tienen unas dinámicas diferentes, son más demorados, hay otro tipo de intereses, otro tipo como incluso de filosofías. Entonces, yo creo que por ese lado el tema de la confianza es importante también de la industria hacia la academia, que como lo comentaba anteriormente, yo siento que cada vez se está dando más. Y si me permiten también mencionar un tema muy concreto que también pues ha sido abordado acá en este panel, es el tema de conocer los procesos para saber cómo trabajar con datos. Y pues ahí está también lo que comentaban ustedes sobre todas las cuestiones de los acuerdos de confidencialidad, todos los temas que tienen que ver con los detalles que hay al momento de transferir datos. Ahí nuevamente pues hago mucho énfasis en lo que estamos trabajando en CAOA sobre el tema de los procesos de anonimización. Entonces yo creo que también es la invitación a que la comunidad sea más consciente de cuáles son las necesidades y los pasos que están implicados en esos procesos. Sí, yo también estoy de acuerdo que es una pregunta compleja, en tanto en cuanto solamente tenemos que ver un poco los panelistas que estamos aquí, que estamos cubriendo diferentes ámbitos, diferentes partes de lo que es el problema, desde las infraestructuras, tecnologías de movimiento de datos, análisis, anonimización y datos específicos. O sea que creo que es tan amplia, abarca tantos temas diferentes la pregunta que en cierto sentido es complicada de responder porque requiere involucrar a mucha gente de muchas tecnologías y de muchas ramas de la investigación, de la industria y del conocimiento, ¿no? Mónica, yo añadiría de pronto a la triple hélice que habló José Vega y Juan Pablo, la sociedad hace parte y también tiene que estar también en esa triple hélice. Y digamos, la formación tiene que venir desde los colegios. Entonces, un enfoque que yo he hablado mucho aquí también con Renata es buscar también los colegios desde los niños, que los niños vean qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está haciendo en otros países. Eso abre mucho la mente y hace que los niños también tengan esa visión en lo que nosotros queremos llegar. Y digamos, involucrar la sociedad precisamente hace que esta triple hélice trabaje para algo y por un bien común o por un fin común. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Creo que este tema definitivamente da para muchos más webinars y además divididos en temáticas. Muchísimas gracias a ustedes cuatro, realmente son expertos y valoramos mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Quisiéramos verlos pronto, además acá en Colombia, para José y para Antonio, y en Renata los cuatro, que esta es su casa. A César, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a seguir escuchando mucho más de movimiento de datos, no solamente por la necesidad que tenemos en el país, sino por la necesidad de todos de conocer y de tener acceso a mayor información. A la audiencia, muchísimas gracias. Los invitamos a los webinars de marzo y que nos sigan acompañando en todos estos contextos donde la creación de conocimiento es supremamente clave. Muchísimas gracias. Vamos a dejar, si ustedes autorizan, los contactos de ustedes, sus correos, si ustedes autorizan, para que quienes asistieron los puedan contactar si tienen las dudas adicionales. Muchísimas gracias a todos.